Más de uno de ustedes en la Iglesia Católica debe haber experimentado o escuchado en algún lado diciendo: mira, yo no tengo ningún problema con que tú seas católico, tengo problemas con que tú seas intolerante, ¿no? La gran pregunta es: ¿qué cosa significa exactamente la tolerancia? ¿Yo deje que tú hagas el mal? Mira, yo respeto tu libertad y me corresponde respetar tu libertad por dos razones: porque Dios te la ha dado, y en segundo lugar porque Dios mismo la respeta, respeta la mía, y por eso que los católicos cualquiera pecamos y caemos, y algunas veces caemos repetidas veces porque tenemos la libertad. Dios no nos fuerza a hacer el bien. El bien no puede ser forzado, tiene que ser una decisión interior. Porque si fuera forzado, entonces no seríamos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Seríamos muñequitos, ¿no? Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, si la pregunta es alguien que impide que tú hagas lo que tú quieres, entonces sí, una persona que quiere impedir que tú hagas lo que tú quieres físicamente es una persona que es intolerante, ¿no? Pero si para ti intolerante es la persona que está convencida de que tú estás haciendo mal, esa persona es una persona que tiene una convicción moral tan clara como la tuya, solo que es distinta a la tuya. ¿Tú crees que las relaciones sexuales son buenas antes del matrimonio? Los católicos no creemos eso y estamos convencidos que tiene múltiples razones que tienen que ver con la dignidad de la persona, con las consecuencias evidentemente negativas de las relaciones prematrimoniales, etc. Entonces, ¿qué católico te gusta que no pueda tener convicciones morales, ¿no? Y que esas convicciones morales no se vuelvan públicas? Es decir, que si yo tengo razones jurídicas y éticas y morales para decir que el aborto no debería ser legal en mi país, creer que porque digo eso soy un intolerante es la expresión específica y clara y la más evidente, en mi juicio, de la intolerancia, precisamente, es decir, de lo que acusan, de lo que nos acusan, ¿no? Esa es una posición intolerante. Y es paradójico, ¿no?, que nos acusan de intolerantes, porque toda esta crítica de las creencias religiosas como intolerantes tienen su origen en el racionalismo, ¿no?, en el iluminismo que comienza el siglo XVIII, ¿no? Se expresa pues en esta frase que era popular en la Revolución Francesa y en la post-revolución, cuando mataban a todos estos católicos, a estas religiosas contemplativas, que porque eran contemplativas y no ayudaban en lo físico eran consideradas pues fanáticas innecesarias, y que las mataban como mataron a los católicos de la región de la Vendée, por ejemplo, en esa mini guerra civil que Francia ha borrado, digamos, de la historia, ¿no? Todos esos héroes católicos que asesinaron, y que asesinaron bajo el grito de muerte a la intolerancia. Y esto, los que me escuchan en punto de vista desde hace mucho tiempo saben que es algo que repito constantemente, y repito constantemente porque es verdad, porque esa es la ironía, ¿no? Y que hoy en día vemos que hay múltiples personas que dicen exactamente lo mismo, que hoy en día nos asesinan, aunque sea, digamos, culturalmente, mediáticamente, etcétera, bajo el lema de muerte a la intolerancia, ¿no? Y es curioso porque los católicos expresamos las verdades y decimos: mira, el aborto no puede ser legal. Recientemente en Ecuador, por ejemplo, cuando el presidente Lenin vetó esta ley proabortista y completamente transida de ideología de género, es curioso porque los católicos y los pro vida en general, pero hablemos ahora de los católicos, dijeron: señor presidente, esa ley no puede pasar. Esta ley ha sido manipulada durante 6 años, amasada, manejada,
organizada por la gente de Soros y, y va en contra de la Constitución y va en contra de los valores éticos, ¿no? El presidente bloquea la ley y los católicos celebramos, ¿no? Como nos lamentamos cuando sí aprueban ese tipo de leyes. Pero curiosamente, los anticatólicos que nos acusan de intolerantes insultan vilmente, ¿no? Yo ni siquiera soy ecuatoriano, pero digamos en Twitter promoví con alegría, porque soy latinoamericano, ¿no? Y en consecuencia en ese sentido soy ecuatoriano. Promoví esta victoria y la celebré, ¿no? Y la cantidad de insultos que recibí de ecuatorianos, pues que tienen 90 seguidores en Twitter, pues no, fue impresionante ver cómo insultan. Y bueno, a esos insultadores les digo, nací con pellejo de cerdo, ¿no? Para bien o para mal, nací con pellejo de cerdo, o sea que ni me va ni me viene, no conozco a este señor, en qué jaula estará encerrado, pues en alguna esquina, no tengo idea, ¿no? Dios lo bendiga, rezo por él, rezo por todos ellos. Pero digamos, no me afecta para nada, mi vida sigue igual, sigue exactamente igual, así que no tengo sensibilidad particular para eso. Y el asunto es que el insulto constante es 20 diatribas y entre ellas intolerante. Nadie los ha insultado, nunca han utilizado lenguaje agresivo o violento. A lo máximo, pues los católicos utilizarán algo de ironía o de sarcasmo para hacer la cosa pues un poco de más humor, ¿no? Pero esta reacción es una reacción completamente irracional. En consecuencia, los católicos no tenemos que tener miedo de ser llamados intolerantes, no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque en algunas cosas de principios, efectivamente la Iglesia no va a retroceder. Y los católicos, si nos consideramos hijos fieles de la Iglesia, no podemos retroceder, no podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Esto lo voy a aceptar, ¿no? Y una de las grandes cosas que no entiendo es personas que se dicen católicas, que se dicen, mira, yo cambié de opinión cuando vi que mi hijo, que mi hija eran tal o cual, que mi hija tenía un aborto, que mi hijo se declaraba homosexual y de ahí estoy en contra de las decisiones de la Iglesia. Miren, hermanos, no solamente conozco múltiples personas que se han visto afectadas por estas cosas en la familia y que son capaces de mostrar misericordia sin tener que cambiar sus principios. O sea, creer que, digamos, mantener los principios universales frente a una persona amada o frente a una realidad es una forma de digamos, de traición de esa persona amada es un error total, ¿no? Y lo digo no solamente por lo que conozco, sino por lo que yo he vivido. Yo varias veces he compartido las dificultades al interior de mi familia, sobre todo con una de mis hermanas que falleció y que tenía una orientación sexual particular y de la que hablábamos con frecuencia y que finalmente, cuando falleció de cáncer ya tantos años atrás, más de 10 años, falleció recibida en la iglesia. Entonces eso no hubiera pasado si yo hubiera cambiado de opinión diciendo, ¿sabes qué? Porque mi hermana es esto o el otro, la iglesia está equivocada. No hay lógica en eso. Entiendo la realidad emocional, la entiendo porque yo la he vivido, ¿no? Decir, predicar esta verdad les duele y puede resultar ofensivo y quisieran otra cosa, pero no les hace ningún bien que yo traicione la verdad. Algunos recordarán que yo soy un gran entusiasta de ese gran dominico francés del siglo XIX, Reginald Garrigou-Lagrange, ¿no? Más de una vez lo he citado, a veces en alguna de sus frases de broma, que decía el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? O sea, porque escasea en tantas personas, ¿no? Le llamamos sentido común. Y que fue, digamos, el gran resucitador del tomismo en el siglo XIX, ¿no? Porque el tomismo, digamos, después de su gran estelar
tiempo en la historia comenzó a decaer y necesitaba una renovación, ¿no? Y Garrigou-Lagrange fue este gran dominico francés, fue el que la restableció, ¿no? Tenía esta frase, ¿no? Una frase del siglo XIX y que hoy en día va a resultar ofensiva para muchas personas, ¿no? Incluso católicos. Pero esta frase es totalmente cierta y expresa la verdad que existe, la verdad de la relación que existe entre nuestra fe y nuestros principios, ¿no? Cito a Garrigou-Lagrange. Garrigou-Lagrange decía: la iglesia es intolerante en principio porque cree, es tolerante en la práctica porque ama. Repito esta frase, después la frase sigue, pero repito esta parte. La iglesia es intolerante en principio porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. ¿Y por qué es tolerante en la práctica? Por el perdón, mi hermano. Cualquier pecador sabe que en un católico que de verdad cree en su principio va a encontrar el perdón, y que en la iglesia va a encontrar este sacramento que los protestantes consideran pues desquiciado. ¿Y por qué es desquiciado? Porque Jesucristo es desquiciado en ese sentido, en el sentido que rompe todos los paradigmas de la razón humana. Los enemigos de la iglesia son tolerantes en principio porque no creen, pero son intolerantes en la práctica porque no tienen amor. Miren esta excelente frase. Dices, efectivamente, pues, todos se declaran, oye, tolerancia, ¿no? Pluralismo. Que todos nos toleremos en las universidades, en el mundo público, en el mundo político. Tolerancia, por favor, tolerancia. Oye, por si acaso, yo soy católico y no estoy de acuerdo con el aborto. Miserable, gusano, intolerante. es patético, ¿no? El cardenal Francis George, ese santo cardenal de la arquidiócesis de Chicago, ¿no?, predecesor del actual, decía: el mundo permite todo, pero no perdona nada. O sea, tan pronto alguien mete la pata, comete algo que es inmoral, va a salir en las revistas de chisme, pues, va a salir en los canales de televisión, en los programas chismosos. ¿Cuántos programas de televisión viven solamente arrastrando por el lodo, pues, a personas famosas? Viven de eso. Y si son orgullosos, pues, este es el programa de chismes, ¿no?, de toda la gente famosa. El cardenal George decía: el mundo permite todo, pero no perdona nada. La iglesia, en cambio, no permite todo, pero perdona todo. Perdona todo. Por más horroroso que sea tu pecado va a ser perdonado. Y por eso, la iglesia es intolerante en principio porque cree, y es tolerante en la práctica porque ama. Los enemigos de la iglesia son tolerantes en principio porque no creen, pero son intolerantes en la práctica porque no aman. Entonces, esto, ¿por qué es importante recordarlo, hermanos? Porque tenemos que tener siempre en la mente de que si somos fieles a nuestros principios, nos van a llamar intolerantes. Y el día que te llamen tú eres un católico tolerante, preocúpate. Que tengas un buen día.